¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? No es el día de la marmota, son las segundas elecciones en muy poco tiempo. La campaña electoral de las elecciones autonómicas y locales que vamos a vivir, como siempre, aquí en la televisión pública con cada uno de los candidatos a la presidencia. Comenzamos así hoy un ciclo de programas especiales de los servicios informativos para ahondar en los programas, en las propuestas, en todo aquello que los candidatos quieren transmitir a la ciudadanía de cara a la cita electoral del próximo domingo, día 26. Nos vamos a acompañar de compañeros de otros medios de comunicación, en este caso de Ceuta Televisión, del Pueblo de Ceuta y de Radio Ceuta de la cadena SER, y nuestro primer invitado, disponemos de 15 minutos en función de las pautas establecidas de manera proporcional por la representación, por la Junta Electoral. Decía que nos vamos a dedicar en estos primeros 15 minutos al candidato de Vox. Buenas noches a todos. Y al candidato, el de Vox, el cabeza de lista de este partido, señor Redondo, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Cómo está? Quiero empezar con una pregunta que además quiero formular para abrir la entrevista con todos los candidatos. Es la campaña, lo hemos vivido con anterioridad en las generales, la campaña un poco de las etiquetas. ¿Qué espacio ideológico, en cuál situaría usted a su partido? Bueno, yo creo que, como bien has dicho, Vox es el partido más etiquetado que ahora mismo tenemos en los medios. Nosotros realmente huimos de las etiquetas, ¿no? Nosotros nos podemos situar técnicamente como un partido que se sitúa a la derecha, por situarte en algún tipo del espectro ideológico, pero yo creo que Vox recibe apoyos de diferentes sectores ideológicos. No es un partido político que solo reciba el voto de un sector ideológico específico de ese espectro, ¿no?, que hemos mencionado. No, Vox es un partido que, al margen de las etiquetas, es cierto que cuenta con apoyos de diferentes sectores ideológicos. Vamos con las preguntas de los compañeros. Juanjo. Buenas noches, señor Redondo. Vos hace 4 años era un partido extraparlamentario, ahora tiene opción cierta de entrar en la Asamblea en Ceuta, veremos con qué fuerza, y ha entrado con 25 escaños y casi 2 millones de votos en el Congreso de los Diputados. ¿A qué es debido, más allá de los méritos propios de Vox? No sé si hay alguna circunstancia en otros partidos que a ustedes les haga indicar que por qué ha ocurrido esto. Bueno, nosotros lo hemos estado viendo a lo largo de estos últimos años, ¿no? Es cierto que hace 4 años la representación o quizás el número de votos obtenidos por una formación política como Vox eran testimoniales. Eso ha ido cambiando a medida que ha ido cambiando la situación política del país. La situación política en el año 2015 que estábamos viviendo en España en absoluto es la misma que la que estamos viviendo en 2019. Hemos tenido unos problemas bastante importantes a nivel de el problema que hemos tenido con el separatismo en Cataluña, la actitud que ha tenido un gobierno como el del Partido Popular durante estos años con el asunto de Cataluña y en otras situaciones que se han estado viendo a lo largo y ancho del país. Esto ha hecho que la gente buscara alternativas, una alternativa mucho más directa a los problemas que se le estaban planteando a España, que no se estaban dando desde el gobierno, y en este caso Vox sí que ha sobresalido por su intervención y su actuación en uno de los problemas importantes, como era el problema de Cataluña, ha actuado de manera contundente, y no solo eso, sino que además ha tenido la ocasión de proyectarse de cara a los ciudadanos españoles para dar a conocer otras propuestas importantes que los ciudadanos españoles, muchos de ellos, estamos hablando de más de 2.600.000 votos, pues que han entendido que son buenas para este país, que son soluciones viables para este país y que son necesarias para que este país salga de la situación en la que, por desgracia, hoy nos encontramos en muchos aspectos. Buenas noches. Yo quería preguntarle, una de las medidas estrellas de Vox en la anterior campaña fue el muro en las fronteras de Ceuta y Melilla, pero la victoria socialista de las pasadas elecciones generales hace improbable que ese muro se construya, y además Interior sigue adelante con el proyecto para retirar las concertinas e incluso instalar unos cilindros rotatorios, como la propia delegada decía. ¿Qué le parece esta propuesta y por dónde debe ir para Vox la política en inmigración? Nosotros, como bien has comentado, nuestra propuesta, una de nuestras propuestas estrella era el muro. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, insistiendo en el muro. Nosotros, y sobre todo los que somos de Ceuta, los que son de Melilla,
es fundamental para nuestra seguridad reforzar nuestra frontera. Hemos visto que una valla no es suficiente, o es totalmente insuficiente y, por supuesto, totalmente franqueables. Lo hemos visto en infinidad de ocasiones. Nosotros tenemos que proteger nuestra seguridad fronteriza de manera contundente, y la única forma de protegerla es construyendo ese muro. Es cierto que nosotros ahora no vamos a estar en el gobierno, no somos gobierno y no podemos decidir sobre ese muro, pero eso no quiere decir que no vayamos a exigir al gobierno la necesidad de construir ese muro. Y, por supuesto, en Ceuta, y por lo que nos corresponde y nos compete a nosotros, entendemos que es necesaria esa exigencia. Con respecto a cualquier otro tipo de intento de impermeabilizar la frontera, de hacer un perímetro mucho más seguro, con cualquier tipo de instrumento, de artilugio para, bueno, pues intentar minimizar esto, minimizar lo otro, bueno, yo quiero decir que no lo consideramos que vaya a poner mayor seguridad en nuestra frontera, pues modificaciones de artilugio. La única solución que nosotros desde Vox entendemos para hacer una frontera impermeable, segura, infranqueable y sobre todo que también sirva de disuasión para quien intente asaltarla también por su propia seguridad. Si tú ves que no puedes franquear una cosa que es infranqueable, no lo haces, con lo cual tienes menos posibilidades de sufrir lesiones. Insistimos, nosotros desde Vox seguimos considerando que el muro es fundamental y que es una solución viable para unas ciudades que están fronterizas y que tienen su seguridad fronteriza, como hemos visto, comprometida. Vox es consciente que para gobernar en Ceuta deberá hacerlo con mayoría absoluta, si no, nadie, al menos nadie, ha mostrado interés en pactar con ustedes. Bueno, nosotros nos debemos a los ciudadanos, no a ningún tipo de política de pactos ni ningún tipo de historia. Nosotros sí, pero los pactos están ahí. Bien, los pactos están ahí, pero nosotros salimos a ganar. Nosotros lo hemos dicho, y en mi caso lo he dicho por activa y por pasiva. Yo no voy a hablar de pactos antes de que decidan los ciudadanos si realmente quieren que existan o no existan esos pactos. Nosotros salimos a ganar, nosotros salimos a gobernar, y para gobernar, evidentemente, necesitamos la mayoría absoluta, y necesitamos la mayor confianza y el mayor apoyo de los ciudadanos ceutíes, y a ellos nos debemos. Y cuando tengamos, evidentemente, los resultados sobre la mesa, ¿no?, pues tendremos que actuar en consecuencia. Pero de momento, hasta que no decidan los ciudadanos, nosotros no, como han hecho otros partidos, no vamos a hablar de pactos. No lo tenemos en nuestra agenda hasta que no sea el 27 de mayo y tengamos claro qué es lo que los ciudadanos quieren y qué es lo que los ciudadanos han decidido. Señor Redondo, el hecho de que las elecciones ahora locales y autonómicas sean inmediatas a las generales, hablamos de sondeos, naturalmente, ¿puede significar que haya votantes de Vox que vuelvan a votar a otra formación política de derecha? ¿Calibran ustedes que su partido se desinfle un poco una vez que la disgregación del voto de la derecha se ha constatado que ha beneficiado al Partido Socialista en las generales? Yo lo único que puedo constatar, ¿no?, por lo que voy viviendo en la calle en estos días de campaña, es que la gente apoya a Vox. O sea, sentimos ese calor, sentimos esa motivación de la gente. O sea, la gente cuando toma la decisión de cambiar su voto no lo hace por cuestiones coyunturales. O sea, la gente suele ser tendente a ser fiel a un voto, ¿no? Entonces, en un momento determinado, pues bueno, puede fluctuar ese voto. Pero yo creo que el voto de Vox y en la ciudad de Ceuta ha sido un voto decidido, un voto directo. O sea, no ha sido un voto circunstancial que hoy voy a dar a Vox y mañana puedo volver a cambiar, no. El votante de Vox es una persona que quiere un cambio real para esta ciudad. Lo ha demostrado en las elecciones generales, hemos sacado casi 1000 votos más que el Partido Popular, y yo creo que la gente sigue y va a seguir insistiendo en esa necesidad de cambio y en las propuestas. Tengamos en cuenta que el Partido Socialista aquí en Ceuta, en las generales, ha ganado las elecciones con 1000 votos menos que lo hizo el anterior candidato del PSOE, el señor Carracao. Es una constatación de la disgregación del voto de derecha. Bueno, sí, se puede dar. Quiero decir que es cierto que hay un voto... Así eso puede despertar, no sé, alguna reacción en las conciencias de algunos votantes de la derecha. Repito, que yo considero que el voto a Vox ha sido un voto decidido, no es lo que hemos vivido en estas campañas anteriores, en estas elecciones anteriores, que se apelaba al voto útil, ¿no? La gente ya está cansada del voto útil. El voto útil existe cuando uno no tiene una opción clara, ¿no?, realmente con la que se identifique, pero cuando aparece una opción política
clara, con las ideas claras, o sea, decisa directamente que va a intentar solucionar los problemas, la gente acaba apoyándola y bueno, y se siente representada y eso del voto útil empieza a ser mucho más difícil. Yo tengo una doble pregunta. Primero, volviendo sobre la respuesta que usted me daba anteriormente, hablaba antes del proceso como motivo de la eclosión de Vox, pero aquí hay que hablar de cuestiones mucho más domésticas. Por ejemplo, se me viene el alcantarillado en Varela, en Baliño, en Los Rosales, etcétera. No sé si ustedes son conscientes de ese nivel de que ese nivel del debate político, bueno, pues baja ya hasta lo más cotidiano y si tienen soluciones para todas estas cuestiones de andar por casa. Y la segunda, ¿están ustedes preparados para una cohabitación con el gobierno socialista en la Plaza de los Reyes? Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo me gusta decir eso, yo soy de Ceuta, soy nacido en Ceuta, me he criado en Ceuta, conozco Ceuta y soy un ciudadano de Ceuta, y esas cuestiones pequeñas, diarias, cotidianas de los ciudadanos de Ceuta, las padezco como cualquier otro ciudadano. Por supuesto que nosotros llegamos a la ciudad, conocemos la problemática que tiene la ciudad en esos aspectos que podemos decir domésticos, cotidianos, y por supuesto que tenemos la capacidad suficiente para intentar solucionar muchos problemas que tenemos en nuestra ciudad, en nuestras barriadas, y que después de 20 años de gobiernos continuos seguimos teniendo. O sea, los que conocemos cómo era Ceuta, hemos visto cómo ha ido desarrollándose la ciudad a lo largo de estos años. Estamos viendo cómo está la ciudad ahora y evidentemente hay muchos aspectos y hay mucha desigualdad en muchas zonas de las barriadas donde se han hecho unas inversiones en otras no de la misma manera, hay mucha demanda y por supuesto que sabemos perfectamente cómo tenemos que intervenir y cómo queremos y cómo vamos a intervenir en estas cuestiones diarias. El gobierno municipal tiene su complejidad, incluso una complejidad mayor que a lo mejor puede ser la política a nivel general, y por supuesto que como ciudadanos también tenemos nuestras propuestas y nuestras ideas de cómo resolver esos problemas de la cotidianidad. Lo que me planteaba del tema de la cohabitación, bueno, pues nosotros entramos a gobernar si los ciudadanos lo deciden en Ceuta y hay una realidad manifiesta. El Partido Socialista es el que se supone que va a formar gobierno en la nación. Nosotros tendremos que tratar, tendremos que dialogar, tendremos que hablar, por supuesto, por la propia situación de la ciudad, la situación política de la ciudad de Ceuta, con una dependencia muy importante del Estado, pero nosotros vamos a defender nuestras propuestas, nosotros vamos a exigir al gobierno que cumpla con su compromiso. El compromiso de un gobierno de la nación para con la ciudad de Ceuta está muy por encima de los colores políticos y de la ideología, y nosotros sí que vamos a estar intentando hablar, intentando tener la consideración necesaria para el gobierno de la nación que exige la cuestión política, pero también vamos a ser muy intensos a la hora de hacerle ver al gobierno que tiene una obligación para con Ceuta. Pero esa intensidad, en una ciudad que depende tanto de los fondos comunitarios y de los fondos estatales, ¿puede llevarnos a una situación de bloqueo técnico, es decir, de un cierre de grifo? No lo creo. Bueno, yo también hay que tener en cuenta que nosotros tenemos representación parlamentaria en el Parlamento Nacional y que nuestros diputados nacionales también van a defender con total intensidad, vuelvo a hablar de intensidad, los intereses de la ciudad de Ceuta. Esto no va a ser que el Vox se quede en Ceuta solo, aislado, no, para nada. Nosotros tenemos representación ya en el Parlamento Nacional, van a defender los intereses, vamos a exigir aquí, vamos a exigir a nivel nacional que se defiendan los intereses de los ceutíes y de la ciudad de Ceuta, y eso lo tenemos muy claro. Y por supuesto también esperamos que a nivel europeo, ya que has mencionado el tema de los fondos europeos y tal, por supuesto que también vamos a tener, si Dios quiere, el próximo 27 representación en el Parlamento Europeo. Nos quedan 2 minutos. Yo creo que podríamos formular una pregunta a Virginia, Miguel Ángel, y terminamos con la respuesta lo más concisa posible del candidato de Vox. Muy breve mi pregunta. Ha hablado de las grandes desigualdades que existen entre barriadas. ¿Por dónde comenzaría Vox a atajar esas desigualdades? Hay muchas desigualdades en barriadas. Perdón. Miguel Ángel, formula la pregunta. La mía es: subvenciones, Vox apuesta por eliminar las subvenciones. Habitualmente el presupuesto actual de la ciudad contempla aproximadamente 18 millones de euros en subvenciones. ¿Acabaría con todas? Bien. Con respecto a la primera pregunta, bueno, es evidente que tenemos barriadas tradicionales que forman parte de la esencia de la ciudad de Ceuta, que no están siendo tratadas o no han sido tratadas durante estos años de forma igual a otras barriadas de la ciudad. Yo no quiero decir que haya otras barriadas que no merezcan ser tratadas o que merezcan ser, recibir esa inversión y dotación por parte de la ciudad autónoma, pero entiendo que hay barriadas que lo necesitan y lo necesitan mucho y no se ha hecho absolutamente nada por ellas.
entonces yo creo que el reparto tiene que ser igual y no ajustarse a intereses políticos de aquí voy a sacar tantos votos, hacer cálculos electorales, que se suele hacer mucho en este tipo de cuestiones y es totalmente pernicioso para el propio desarrollo de la ciudad. Todas las barriadas deben recibir el apoyo de su gobierno, del gobierno de la ciudad autónoma, y el reparto en esas infraestructuras e inversiones debe ser totalmente equitativo, debe ser igualitario para todos, sin olvidarnos de ninguna de nuestras barriadas, de nuestras calles o de nuestra zona de la ciudad. Con respecto al tema de las subvenciones, nosotros somos claros con el tema de las subvenciones, lo hemos dicho en nuestro programa, pero nosotros no vamos a decir, hacemos una tabla rasa, sin mirar, sin analizar. Somos un partido que nos caracterizamos por analizar todas las cuestiones precisamente para poder dar la respuesta adecuada. Nosotros vamos a analizar, por supuesto, el tema de las subvenciones. Si hay un despilfarro público, vamos a atajarlo, por supuesto, porque el dinero no es del gobierno, el dinero es de todos los ceutíes, que pagamos impuestos. Entonces, ese dinero debe estar bien gestionado y debe estar bien analizado en qué se gasta. Y sobre todo tener en cuenta que si ese dinero de ese dinero público que pagamos todos los ciudadanos no se está haciendo un buen uso, evidentemente eso habrá que atajarlo. ¿Un 6% del presupuesto de la ciudad es un despilfarro para usted? Un 6% del presupuesto de la ciudad es un despilfarro. El despilfarro del dinero público da igual el porcentaje, porque lo pagamos todos los ceutíes. O sea, el porcentaje que sea, si no está bien gestionado, no quiero decir que todo sea un despilfarro, sino que lo que no esté bien gestionado y se detecte que no está bien gestionado y que ese dinero no está cumpliendo con la función para la que se supone que se destina, pues evidentemente está claro, señor Redondo. Tiene que ser... Muchísimas gracias, suerte en esta campaña electoral, como vamos a desear a todos los candidatos. Los compañeros continúan con nosotros, porque bueno, a partir de aquí vamos a seguir recibiendo a más candidatos a la presidencia de la ciudad autónoma de Ceuta. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y hasta dentro de un rato. Gracias.